Y ya estamos con un gran profesional, el doctor Ernesto Bersuski. Él es ortopedista, jefe del servicio de patología espinal del Hospital Garrahan. El tema los pidieron ustedes. ¿Se pueden prevenir los problemas de columna? Porque saben que nosotros apuntamos a la prevención siempre, ¿no? Supongo que algunos sí y otros no, Bersuski. Exactamente, sí. Por supuesto depende de qué problema sea. Hay problemas que están determinados genéticamente y su evolución está determinada genéticamente. Ahí las posibilidades de prevención son pocas. O sea, un chiquito que nace ya con una carga genética propensa a tener una escoliosis más adelante, bueno, es poco lo que se puede hacer para prevenir. La escoliosis la va a tener. Ajá. Afortunadamente, la escoliosis idiopática, que es la más común, la que es de origen genético, solamente un 20% son progresivas. El 80% de estas deformidades no son progresivas, o sea, adquieren un cierto nivel y ya después no progresan más. Esas no traen ningún inconveniente y permiten una vida normal. Los tratamientos supuestamente preventivos para que esa curva no se agrave, en realidad no son útiles. Ese problema no se va a agravar simplemente porque la información genética de ese paciente es que la patología no se agrave. Hay otras que sí pueden prevenirse. Por ejemplo, los chicos que tienen mala postura y impulsan su columna hacia adelante, lo que es una cifosis, eso se puede prevenir. Se puede prevenir mediante una serie de ejercicios, o sea, en este caso los ejercicios son buenos. Trabajar en lo que se llama el esquema corporal del paciente, del chico, es probablemente, o sea, la postura es una forma de su expresión corporal. Entonces, si tiene una mala postura, no solamente es un tema que sus músculos funcionan mal o funcionan bien, el problema no pasa por ahí, sino cómo el chico reconoce su propio cuerpo y cómo, o sea, lo que se llama su esquema corporal está alterado. Y eso sí se puede prevenir mediante, bueno, que tome conciencia de su cuerpo, que haga actividades no tanto recreativas, sino actividades expresivas, expresión corporal, danza, aquellas actividades en las cuales él empieza a tomar conciencia de su cuerpo y su postura. Yo pienso, Bersuski, no sé si estoy equivocada, que toda la tecnología que rodea hoy, por ejemplo, al chico y al adolescente, lo ha, digamos, coartado. Antiguamente se jugaba en la calle, al aire libre, a la pelota, y ahora se los ve ante una maquinita y lo único que hace gimnasia son los dedos pulgares, ¿no? Sí, ese es un tema realmente de mucha gravedad, porque las actividades físicas han sido reemplazadas por la PlayStation, ¿no? Exacto. Y lo mismo con las horas y horas que está frente a una computadora en malas posturas. O sea, quizá esa postura no quede estructural, no va a quedar con esa postura para el resto de su vida, pero sí que le va a traer problemas, le va a traer problemas de dolor. O sea, sus músculos están trabajando mal, se van a cansar precozmente, va a tener molestias y algunas se resuelven de una forma bastante sencilla. O sea, un paciente que está con una curva así, inclinado para adelante, tiene la laptop aquí, bueno, lo mejor que puede hacer es subirle el monitor, por lo menos eso. Subirle el monitor para que tenga obligación de trabajar más erguido. El mouse, no tenerlo ahí, sino tenerlo acá. De esta manera, trabajando el mouse acá, tiene una mejor postura. Las sillas tienen que ser lo más ergonómicas posible, o sea, con un buen respaldo, una altura que no sea muy alta, porque si no le manda la cabeza para adelante. O sea, tiene que llegar como estas sillas hasta la altura de los hombros más o menos, un cierto ángulo, como para que no tenga ni que estar muy inclinado y tampoco impulsado así para adelante. O sea, hay una serie de medidas que podríamos llamar preventivas para los problemas de las malas posturas y las alteraciones que puede provocar, sobre todo dolor, cansancio precoz, etcétera, ¿no? Claro, o sea, en el caso de adolescentes o niños,
mamá, papá de los que están en el hogar tienen que estar informados para estas correcciones, las tiene que hacer un mayor, porque el chico se desparrama en un sillón o se tira en el suelo y todo le viene bien, ¿no es cierto? Sí, no, pero tiene su contrapartida, porque cuando los padres están permanentemente sentate bien, ponete derecho, se establece una situación de conflicto que tampoco es útil para su postura. Ajá. Pues finalmente si el chico o la chica tienen algún conflicto con sus padres, ya sabe que la mejor posibilidad es torcerse todo arriba de la silla, ¿no? Exactamente, uno con el adolescente no sabe cómo muchas veces qué hacer, ¿no? Sí, tal cual. Cómo actuar. Y bueno, y más adelante, digamos, se puede prevenir los problemas en la columna simplemente con una vida sana desde el punto de vista físico. Eso es elemental. Después que nosotros terminamos de crecer, nuestros discos famosos empiezan a perder agua. De eso ya hemos hablado alguna otra vez. Y eso es lo que se llama la enfermedad del disco o discopatía, o sea, la pérdida de agua. El disco tiene una cierta capacidad elástica, producida por su gran contenido en un tejido que parece moco, que se llama mucopolisacáridos, y agua. Tiene un alto contenido en agua. Por información genética, por una serie de factores, ese agua se empieza a perder, los discos se empiezan a achatar y a hacerse cada vez más rígidos. Y eso es la famosa discopatía que va llevando poco a poco al problema que tienen los adultos con sus discos y su columna vertebral. Versus que hace cosa de 20 años atrás había un método, ¿no es cierto?, que suplían ese espacio con una prótesis. ¿Qué pasó? ¿No resultó? Para nada. Pasó de todo. Las prótesis se salían. Todas las prótesis que están basadas en un movimiento. Totalmente, sí. El problema es que hacen desgaste de material, lo que se llama fatiga de material en forma muy precoz. Ajá. Salvo las prótesis ideadas con articulaciones de otro tipo, como la de la cadera, rodilla, y ahora hay algunas más modernas en hombro, codo, inclusive y tobillos. El resto de las prótesis en columna hasta ahora han fracasado. Quizá porque el movimiento que tienen los discos intervertebrales es mucho más frecuente que lo que tiene quizá una articulación de la cadera, que por ahí se mueve solamente cuando se camina. ¿Y mito o realidad en la mochila de los chicos? Bueno, está probado, muy probado, que no se debe llevar más del 10% del peso corporal en una mochila. O sea, por supuesto, si yo una vez en la vida quiero escalar el Everest y tengo que llevar una mochila de 40 kilos, muy probablemente lo lleve. Pero en forma diaria, cotidiana, llevar una mochila de más del 10% del peso produce inexorablemente dolor. A tal punto que en Estados Unidos, que es donde más se hizo ese trabajo, se hizo en el Instituto DuPont, en Wilmington, Delaware, a partir de ese estudio, que es muy importante en cuanto al peso científico que tiene, quedaron prohibidos los transportes de más de 10 kilos en mochila en las escuelas, y por eso las escuelas americanas casi todas tienen lockers donde los chicos dejan sus libros. Y por ejemplo, ¿se cumple acá en la Argentina? No, que acá no en la Argentina no, por supuesto que no. Claro. Es una de las tantas cosas que no se cumplen. Porque van doblados los chicos. Aumenta la incidencia de dolor. O sea, los chicos que tienen escoliosis, que tienen cifosis, alteraciones posturales, etcétera, no empeoran por el hecho de llevar una mochila pesada diariamente, pero sí aparece dolor. Ajá. ¿Y estas mochilas que se llevan con rueditas? Bueno, esa es la gran solución, pero lo que pasa es que los adolescentes se resisten a llevar los carritos. Ajá. Muchos pacientes que yo tengo, yo les digo, no, vos tenés que usar un carrito, no podés usar esa mochila que estás usando. No, realmente hay algo bueno. 30 años atrás el paciente no respondía nada y no usaba la mochila. Ahora me lo dicen en la cara, no voy a usar la mochila. Bueno, y un consejo, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos preservar una buena postura, una buena columna? Básicamente con una actividad física
permanente. No hace falta para nada estar sometido a una gimnasia de físico-culturismo o hacer un deporte extremo. Simplemente con hacer todos los días elongaciones de los músculos isquiotibiales, trabajar los músculos lumbares, lo que se llama control pelviano, trabajar en movilidad de la columna vertebral, con ejercicios armónicos o ejercicios inclusive si pueden ser hasta lentos, pero trabajarlos en forma así habitual es suficiente como para tener por lo menos que los discos mantengan su propia elasticidad, que no pierdan tanta agua, o sea, la movilidad. El disco tiene una particularidad, que no tiene vasos. Entonces, como no tiene vasos y las células respiran, los detritus, o sea, los restos, el anhídrido carbónico, sale y el oxígeno entra por el movimiento del disco, o sea, como si fuera un corazón en miniatura. Entonces, la única manera justamente de trabajar la columna para que por lo menos se demore el proceso de degeneración es trabajando los discos, es moviendo la columna. Bien. No hay otra solución. Ernesto, me quedaría horas charlando con vos. La verdad que una hermosa charla. Desde ya te voy a invitar para ¿Cómo no? una próxima entrevista, ¿te parece? Muy bien. Bárbaro. Bueno, vamos a dar por finalizado el bloque.